Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido. Para todos ustedes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Para hoy vamos a hablar de un tema clave en toda obra, la impermeabilización. Vamos a saber también qué es Casa Propia Colombia. En nuestra sección de constructoras tenemos nuevamente Constructoras que bueno, y les tenemos los eventos y las noticias que cada semana nos entrega el sector constructor. Vámonos primero a una pausa y ya regresamos. Sean todos bienvenidos. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. Evite problemas en su obra. Asista a la jornada sobre el manejo del concreto en obra, con énfasis sobre problemas más comunes y sus posibles soluciones. Cali, 12 de julio. Barranquilla, 14 de julio. Cupo limitado. Mayor información, teléfono 618-0018 en Bogotá. Organiza el Instituto del Concreto Asocreto. Adicrim, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. En Colombia Construye, el invitado del día. Colombia Construye, lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Ustedes buscan en emisoras Radio Cordillera o en diferido, entrando a la página www.colombiaconstruye.com. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spreaker, iVoox y en las páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas que creen en nuestro programa: AIR, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Actos, Asocreto, ICTIC, Camacero, Aferri, Asogravas, ANEIC, las revistas Infoacero, En Obra, Esquema, Contratistas, el periódico A la Obra Maestros y la inmobiliaria Inmovigar. Pues vamos ahora, como les dijimos al inicio, a contarles. Ustedes ya saben que en toda obra un aspecto clave que siempre se debe tener en cuenta es la impermeabilización. Por ello nos acompaña el ingeniero Felipe Valderrama de Henkel y Ceresit, experto en el tema y quien nos va a contar sobre los impermeabilizantes y los diferentes usos que tienen cada uno de ellos según la necesidad de la obra. Ingeniero, primero que todo, bienvenido a Colombia Construye. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes y te agradezco la invitación nuevamente. Sí, señor. Bueno, ingeniero, ya sabemos que la humedad se puede presentar en cualquier edificación, ya sea una vivienda, un edificio, en grandes superficies, en muros, en túneles. Entonces, por ello, la primera pregunta es, ¿existen diferentes tipos de impermeabilizantes para cada una de estas edificaciones?
definitivamente. Nosotros nos encontramos con una realidad en la cual nadie es ajeno, porque todos vivimos en una edificación, todos trabajamos en una edificación y nos desempeñamos en una edificación, independientemente de la categoría que esta tenga. Y está muy claro para cualquier ser humano que lo que genera el deterioro y la degradación de nuestras viviendas, de nuestros centros comerciales, de nuestras vías, de nuestra infraestructura, casi siempre va de la mano con el ataque por humedades. Y es ahí donde debe haber, digamos, un tratamiento especializado, dependiendo justamente de las necesidades y dependiendo del tipo de ataque al cual está sometida nuestra estructura. Ingeniero, ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar en los impermeabilizantes? Justamente de la mano de lo que acabamos de mencionar, pues nosotros nos podemos encontrar diferentes impermeabilizantes dependiendo de la necesidad puntual de cada tratamiento que se vaya a realizar. Cuando nosotros vamos a controlar la humedad o el agua, tácitamente dicho de alguna manera, nosotros debemos impedir, en algunos casos tenemos la necesidad de impedir que el agua entre, pero hay otros casos, otras necesidades donde tenemos la imperiosa necesidad, valga la redundancia, de impedir que el agua salga. Y dependiendo de ese tipo de necesidades va el tipo de impermeabilizante. Cuando tú estás tratando una cubierta, quieres impedir que el agua entre. Pero si tú estás impermeabilizando un tanque o una piscina, tú quieres impedir que el agua salga. Y fíjate la gran diferencia. Claro. Y de ahí definitivamente debe ir una especialidad en cada uno de estos sistemas de impermeabilización. Entonces, ahí es donde nos estamos encontrando, donde, pues, como en alguna ocasión lo había mencionado, nosotros somos una sociedad de mucha tradición, estamos acostumbrados a usar lo que usaban nuestros padres, nuestros abuelos y generaciones pasadas, y que funcionan, pues deben funcionar, tienen que funcionar, pues si no, no estaríamos usando lo mismo hace 60 años. Pero, pues, la tecnología la tenemos a la vuelta de la esquina y debemos acudir a ella. En edificaciones que ya tienen tiempo de construidas y que la humedad ya ha causado estragos, ¿ustedes qué pueden recomendar? Cuando nosotros estamos hablando de edificaciones que ya se encuentran en servicio y que tenemos unos ataques o unos daños o deterioros causados por la humedad, estamos hablando básicamente de, digamos, mantenimientos, ¿no es cierto? Digamos, son acciones correctivas. Particularmente estamos hablando de acciones correctivas donde se pueden dar por diferentes causas, tal vez porque no hubo la suficiente previsión en el proceso constructivo, ya sea porque de pronto los años de servicio a los que está sometida nuestra construcción, pues nuestra estructura ya han cumplido cierto límite y es necesario hacerle un mantenimiento adicional, o porque se han dado algunos ataques no contemplados de manera convencional, algunas particularidades, eventualmente eso puede ocurrir. Así las cosas, uno debe pensar primero que todo en proteger el ingreso de la humedad desde la parte exterior de la estructura. Hablamos de las plantas altas, hablamos de las cubiertas, de las fachadas, tal vez la ventanería, pero también es importante tener presente que debemos protegernos del ingreso de humedad desde el subsuelo, ¿sí? Hay un ataque de humedad que viene desde abajo y tal vez no lo notamos. Técnicamente nosotros lo llamamos humedad capilar ascendente, la que viene desde el subsuelo, y nos ataca no solo a la planta del primer piso, sino ni hablar cuando tenemos sótanos, donde ese ataque no solo viene desde debajo del sótano, sino de manera frontal, desde las paredes del sótano, básicamente viene desde el suelo natural del vecino que no tiene sótano. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener diferentes especialidades. Nosotros tenemos referencias base cementicia para esas plantas bajas y referencias de tecnología acrílica para las plantas altas. Básicamente esa es como la pequeña diferenciación entre esos dos campos. Y en esos casos, no importa cómo esté deteriorado entonces por la humedad, ya sea el edificio o por esta causa de subsuelos, porque ahí veo que puede ser bien grave. Sí, claro, definitivamente debe ser, antes de hacer cualquier intervención debe darse, digamos, una revisión, una inspección y, digamos, un checklist de lo que se va a hacer, pero antes de eso de lo que se necesita. Claramente, cuando nosotros hacemos una preparación de superficie, es una forma de decirlo, vamos a encontrarnos con las diferentes patologías a las cuales ha sido sometida por las cuales ha sido atacada nuestra estructura. Y entonces ahí nos estamos encontrando con la situación en la cual si de pronto un deterioro de orden estructural, definitivamente debe darse un tratamiento especializado en ese sentido estructural antes de los tratamientos de impermeabilización o corrección.
Si de pronto estamos hablando únicamente de deterioros por recubrimiento, que casi siempre pasa eso, deterioros en los recubrimientos, en las partes superficiales, justamente donde nos está afectando nuestra convivencia, nuestro diario vivir, la estética de nuestras estructuras, el aroma, no hay nada más desagradable que el olor a moho, ¿sí? Ahí es perfectamente viable hacer acciones de reparación y correctivas donde se hace un proceso de preparación de superficie y se colocan nuestras soluciones. Como yo te decía, estaríamos hablando en la línea de Cerecid de los CRs, CR65 y CR66 para las plantas bajas, los sótanos, los tanques, y estaríamos hablando de la solución AC200 Acritón, Cerecid Acritón para las cubiertas. Estamos hablando ya de cubiertas y pasando por los CT44 para las fachadas. En lugares de clima caliente que se afectan por la salinidad, el sol, el viento, ¿qué se puede hacer en este caso? Bien, esa pregunta es bien interesante. Ahí realmente uno debe acudir a sistemas, digamos que especializados. Especializados, yo digo que cuando un producto es especializado no es tanto que funcione en tierra fría y no funcione en tierra caliente, o que haya uno para tierra fría y otro para tierra caliente. Estamos hablando es que necesitamos soluciones en las cuales sean diseñados y sean concebidos desde su proceso de fabricación para que soporten la eventualidad de este tipo de ataques. En el caso de la salinidad en tierra caliente estamos hablando de zonas costeras. Yo quiero dejar, digamos, y me parece importante y oportuno mencionar que nuestras soluciones CR65 y CR66 soportan perfectamente este tipo de ataques, porque pues son soluciones de base cementicia, pero que han sido concebidas, ensayadas y preparadas a través de un desarrollo tecnológico de muchos años, de tal suerte que se hace un análisis de qué más factores externos pueden atacar a la estructura, y asimismo debe el sistema de impermeabilización no solo impedir que el agua lo ataque a la estructura, sino que haga las veces como de una barrera, como una capa de sacrificio, para que el ataque sea soportado y replegado por parte del recubrimiento impermeable y no que sea una agresión directa a la estructura. En cuanto al sol, fíjate que nos hemos encontrado con que a veces es más dañino el sol de tierra fría que el sol de tierra caliente. Al igual que como para el cuerpo humano, ¿no? O sea, exactamente igual, sí, exactamente igual, porque pues ya tenemos mayor ataque por la altura de los pisos térmicos, pues ya hay mayores ataques de los rayos UV, hay menor cantidad o volumen de capa de ozono protectora y una serie de factores que se juntan, y definitivamente estamos encontrando con sistemas que ya sea en tierra fría o en tierra caliente están certificados internacionalmente, y estoy hablando específicamente de la Acritón AC200, Cerecid AC200, certificados internacionalmente que soportan el ataque de los rayos ultravioleta, ¿sí? Y fíjate que aquí hay un detalle bien interesante. Aquí no solo necesitamos que el sistema soporte el ataque de los rayos UV, porque mucha gente, muchos fabricantes suelen mencionar eso. A veces lo hacen con más ligereza que con responsabilidad, pero digamos que en muchas ocasiones se soporta el ataque de los rayos UV. Pero lo que necesitamos es verdaderamente un sistema que sea amigable con la persona que está viviendo adentro de la estructura. De nada me sirve que el sistema de impermeabilización me soporte los rayos UV si al interior esa vaina es un completo horno. Es algo invivible. Entonces nosotros tenemos en la referencia AC200 Acritón color blanco, tenemos una certificación donde se garantiza que tenemos una reflectividad de igual o mayor al 82%. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen los rayos solares y rebotan en la superficie impermeabilizada, ¿sí? Entonces eso hace que al interior los ambientes sean más frescos. Es más, tiene un altísimo porcentaje de emitancia, que uno dice ese término tan raro. La emitancia no es otra cosa que la capacidad que tiene el material para liberar la energía que alcanzó a absorber. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú llegas por la noche a tu apartamento, llegas a las 8 de la noche y tan pronto llegas, la gente dice, uff, qué calor hace aquí, Dios mío, aquí abran las ventanas. Hombre, son las 8 de la noche, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la placa o el material que está en la placa superior alcanzó a absorber una energía que todavía no ha liberado de manera eficiente. Esa es la capacidad de emitancia. Y nosotros tenemos productos con altísima capacidad de emitancia, es decir, y altísima reflectividad. Es decir, la reflectividad hace que el 82% de la energía es reflectada. Se nos quedó un 18, digamos. Pero ese 18 es liberado de una manera bastante eficiente.
bastante rápida, Sí, haciendo que el sistema de impermeabilización no solo sea durable en sí mismo como tal y en su desempeño, en su eficiencia, sino que sea amigable con el usuario de la estructura. Sí. Entonces, ahí vive gente, no es una bodega, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que eso es algo que eventualmente algunos fabricantes pasan por alto y eso no es ninguna cosa para obviar por parte de Henkel. Obviamente, y que eso hace parte de lo que es la ley del constructor, del ingeniero y del arquitecto, que sea comodidad para el ser humano toda obra que se realice. Ingeniero, cuando nos estaba contando ahorita el tema de ser correctivo y al mismo tiempo de pronto, perdón, metí una palabra preventivo, para aquellas personas que de pronto, de nuestros seguidores, nuestros oyentes, que quieren entender cuál es la diferencia que hay en la impermeabilización preventiva y en la correctiva. Mira que eso es supremamente importante tenerlo en claro porque lamentablemente